El mundo de la televisión es una maquinaria implacable, un escenario de luces deslumbrantes, sonrisas perfectas y discursos estudiados. En la pantalla, los presentadores y periodistas parecen figuras inquebrantables, dueños de una energía inagotable, siempre listos para el siguiente escándalo, la próxima primicia. Pero detrás de las cámaras, más allá del maquillaje y los focos, existe una realidad oculta, una oscuridad que devora lentamente a quienes sostienen ese espectáculo. Y si hay alguien que ha osado romper ese silencio, que ha desafiado la máscara impuesta por la fama y se ha atrevido a mostrar su vulnerabilidad, esa es Mercedes Milá. Acostumbrada a liderar los programas más polémicos de la televisión española, la icónica periodista dejó sin aliento a la audiencia cuando confesó su lucha contra su enemigo más feroz, la depresión crónica. Durante años, había llevado esa batalla en silencio, escondida tras la imagen de una mujer fuerte e irreverente, y sin pelos en la lengua. Pero llegó un día en el que ya no pudo más, y lo dijo. Lo gritó. En directo, sin filtros, sin artificios. Estoy en a ratos, murmuró con una voz quebrada, ante la mirada atónita de los espectadores. Fue en el plató de 59 segundos, el programa de TV presentado por Gemma Nierga. Lo que debía ser una entrevista más, se transformó en una confesión estremecedora que sacudió el mundo de la televisión. Mercedes Milá ya no podía seguir ocultándolo. Su voz, habitualmente enérgica y desafiante, estaba teñida de agotamiento. No era la periodista impetuosa que todos conocían, sino una mujer rota, atrapada en una lucha invisible que pocos podían entender. Hoy pensaba en eso. No me han hecho efecto las pastillas y he estado llorando como una idiota muchas horas, confesó con un susurro que estremeció el plató. El silencio fue sepulcral. Nadie se movió, nadie sabía qué decir. Mercedes Milá acababa de abrir las puertas de su infierno personal ante millones de personas. Pero lo que nadie imaginaba era que esa noche sería solo el comienzo. Porque la verdad que estaba a punto de revelar era aún más oscura, más desgarradora. Detrás de su éxito, de su carisma y de su inconfundible personalidad, se escondía una historia de sufrimiento, desesperación y noches interminables en las que había sentido que todo había terminado. Este es el relato de su batalla más difícil y de cómo logró salir del abismo. Mercedes Milá nunca fue una mujer común. Desde sus inicios en el periodismo, se ganó la reputación de ser una comunicadora incisiva, sin miedo a las preguntas incómodas ni a las respuestas dolorosas. Su carisma la convirtió en una de las figuras más influyentes de la televisión española, y su estilo irreverente en un icono mediático. Era una mujer fuerte, arrolladora, incapaz de doblarse ante la presión, o al menos eso creía el público. Pero la realidad era muy distinta. Desde hace años, Mercedes Milá ha vivido atrapada en un ciclo de sufrimiento que pocos conocían. La depresión no apareció de repente. Fue una sombra que se instaló en su vida, silenciosamente, sin previo aviso, consumiéndola poco a poco. Es como una espada de Damocles que tienes encima de la cabeza siempre, describió con angustia. El primer golpe llegó tras una ruptura amorosa devastadora, la segunda gran crisis, en plena vorágine televisiva, cuando el éxito de Gran Hermano la llevó a un estado de agotamiento extremo. Pero fue la tercera vez cuando entendió la cruel realidad. Su depresión no era un episodio pasajero, sino un enemigo implacable que la acompañaría de por vida. Los médicos se lo dijeron sin rodeos. Era una enfermedad crónica. Mercedes Milá, la mujer que parecía capaz de enfrentarse a todo, estaba perdiendo la batalla contra sí misma. Las cámaras la adoraban, el público la ovacionaba, pero en su intimidad, en el silencio de su casa, lloraba durante horas sin poder explicar por qué. Era un vacío insoportable, una tristeza que no tenía lógica ni sentido. Pero la parte más aterradora no era el dolor. Era la certeza de que ese dolor nunca desaparecería. La televisión había sido su refugio y su mayor prisión. Desde que inició su carrera, Mercedes Milá entendió que en este negocio no hay espacio para la fragilidad. Los focos exigen fuerza, el público espera espectáculo y la industria no perdona la debilidad. Durante años, jugó el papel que le impusieron. La periodista arrolladora, la mujer sin miedo,
la presentadora que dominaba cada plató con su energía avasallante. Pero cuando las cámaras se apagaban, se quedaba sola con su peor enemiga, ella misma. Fue en la época de Gran Hermano cuando su depresión empezó a consumirla de verdad. La presión era asfixiante. El reality show se convirtió en un fenómeno de masas, y con cada temporada, las expectativas crecían. Los ejecutivos querían más espectáculo, más tensión, más audiencia. Mercedes lo dio todo. Se dejó la piel, la voz y la salud en cada edición. Pero cada gala terminaba con un peso insoportable en el pecho, con un cansancio que no era físico, sino emocional. Me fui a casa y lloré durante horas, sin motivo aparente. Solo sentía un vacío terrible. Algo dentro de mí se estaba rompiendo. Al principio, pensó que era cansancio. Era el principio de un abismo que no tardaría en devorarla. Las crisis se volvieron más frecuentes. Mientras sigues escuchando esta noticia, es el momento ideal de que compartas con todos tu opinión. ¿Sabías de la enfermedad que atraviesa Mercedes Milá? Participa con tu comentario y recuerda suscribirte al canal. Había días en los que simplemente no podía levantarse de la cama. Miraba el techo con la mente en blanco, incapaz de encontrar sentido a nada. A veces pasaban horas antes de que lograra reunir fuerzas para moverse, y entonces tenía que ponerse la máscara y salir al plató. Nadie sabía lo que me pasaba. Yo tampoco lo entendía del todo. Pero cada día me resultaba más difícil fingir que todo estaba bien. Pero lo peor estaba por llegar. Fue durante una de esas interminables grabaciones cuando sufrió una crisis nerviosa en pleno rodaje. Nadie lo vio, nadie se enteró. Mercedes Milá desapareció del set durante unos minutos y se encerró en un baño. Se miró al espejo y no se reconoció. ¿Quién eres?, se preguntó en voz alta. Su reflejo le devolvió la mirada con la misma pregunta. Esa noche pensó en dejarlo todo, pero aún no era el momento. Mercedes Milá estaba al borde del colapso. Su cuerpo y su mente gritaban por un respiro, pero la televisión no espera a nadie. Cada día debía estar ahí, con su energía arrolladora, con su entusiasmo fingido, con su capacidad de improvisación intacta. Nadie en la industria podía imaginar que, mientras reía en pantalla, por dentro se sentía completamente vacía. La televisión tiene una cruel paradoja. Te da todo, pero también te lo quita todo. Y Mercedes, acostumbrada a moverse en ese mundo, no tenía derecho a mostrarse frágil. Lo más aterrador no eran los días de tristeza, sino los días en los que no sentía nada. Es como si no existieras, como si el mundo entero fuera ajeno a ti, y tú simplemente estuvieras allí, sin motivo, sin propósito. Intentó escapar de ese infierno con la única solución que tenía a su alcance: el trabajo. Se volcó en su carrera con una obsesión enfermiza, aceptando proyectos, forzándose a mantenerse ocupada. Si tenía la agenda llena, no tenía que pensar, no tenía que enfrentarse a su dolor. Pero la depresión es un enemigo astuto. No importa cuánto huyas, siempre te encuentra. Los días grises se volvieron más frecuentes. Las noches sin dormir, más largas. Y lo más peligroso de todo, las pastillas dejaron de hacer efecto. Fue entonces cuando empezó a perder la batalla. El momento definitivo llegó sin previo aviso. Era una noche cualquiera, una más, en la que Mercedes intentaba aparentar normalidad. Salió a cenar con unos amigos, fingió sonrisas, hizo bromas, pero en su interior sentía que se estaba ahogando. Al llegar a casa, algo se rompió dentro de ella. Se quitó la ropa, se dejó caer en el sofá y se echó a llorar como no lo había hecho en años. No podía parar, no sabía cuánto tiempo llevaba así. Minutos, tal vez horas. Lloraba sin motivo, pero con todo el dolor del mundo, hasta que ocurrió algo que nunca había sentido con tanta intensidad. Un pensamiento fugaz, un deseo de desaparecer. Ya no puedo más. Fue en ese instante cuando entendió que estaba en peligro, y que si no hacía algo pronto no habría vuelta atrás. Mercedes Milá no recordaba cuánto tiempo llevaba llorando. Las horas se habían convertido en un vacío oscuro, un abismo del que no sabía si podría salir. Por primera vez en su vida, sintió verdadero miedo. La televisión, el éxito, el reconocimiento, nada de eso tenía sentido en ese momento. Había dado todo por su carrera, se había entregado en cuerpo y alma a su trabajo, pero ahora, en la soledad de su casa, se daba cuenta de que no tenía fuerzas para seguir adelante. Fue entonces
cuando sonó el teléfono. En un principio pensó en ignorarlo. No quería hablar con nadie, no tenía energía para fingir que estaba bien, pero algo dentro de ella la obligó a contestar. Era su hermano. Mercedes, sé que no estás bien. No te voy a dejar sola. Aquel mensaje rompió algo dentro de ella. Durante semanas había intentado ocultar lo que le pasaba. Fingía estar ocupada, respondía mensajes con frases automáticas, pero su familia no era tonta. Voy para allá, le dijo su hermano. Esa noche, él fue su salvavidas. No hubo discursos motivacionales. No hubo frases hechas, solo compañía. Se sentaron en el sofá en silencio. Él no intentó darle explicaciones ni minimizar su dolor. Solo estuvo allí. Y por primera vez en meses, Mercedes se sintió un poco menos sola. Fue en esa noche cuando lo entendió. Si no pedía ayuda, la depresión la destruiría. Al día siguiente, Mercedes Milá tomó una de las decisiones más difíciles de su vida: alejarse de la televisión. La idea la aterrorizaba. ¿Quién era ella sin una cámara delante? Llevaba décadas viviendo en un mundo donde la imagen lo era todo, donde la gente la veía como una mujer fuerte, carismática e imparable. Pero si seguía así, no sobreviviría. Se lo dijo a su equipo, se lo dijo a los productores. Se iba. Los rumores no tardaron en aparecer. Se habló de nuevos proyectos, de un descanso merecido, de que Mercedes quería explorar otras facetas de su carrera. Pero la verdad era mucho más oscura. Se alejaba porque su mente estaba en guerra, porque si no lo hacía, su historia podía acabar de la peor manera posible. Y aún no estaba lista para rendirse. La televisión quedó atrás, las luces se apagaron, los platós quedaron en silencio y Mercedes Milá desapareció del ojo público. No fue un retiro voluntario, fue un exilio forzado por su propia mente. El día después de su despedida de la televisión fue uno de los más difíciles de su vida. Se despertó con una extraña sensación de vacío. No tenía una agenda llena de compromisos, ni reuniones, ni guiones que memorizar. Por primera vez en décadas, estaba completamente sola con ella misma. Los primeros días fueron insoportables. La ansiedad la devoraba. Había construido toda su identidad alrededor de su trabajo, alrededor de su imagen pública, y ahora sentía que no quedaba nada de ella. Miraba el teléfono y sentía miedo. No quería que sonara, pero tampoco quería que estuviera en silencio. Fue entonces cuando comenzó su verdadera lucha. Mercedes intentó ocupar su tiempo. Leyó, paseó, intentó recuperar el control de su vida. Pero la depresión no desaparece solo porque quieras que se vaya. Las crisis continuaban. Había días en los que sentía que estaba mejor, pero otros en los que ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama. Su familia la apoyaba, pero ella no quería ser una carga. Se aisló, cerró las puertas. Se perdió en sí misma. Fue durante una de esas noches interminables cuando comprendió que no podía salir sola de aquello. Necesitaba ayuda profesional. Y aunque le costó admitirlo, aunque sintió vergüenza y miedo, pidió ayuda. Ese fue el primer paso real hacia su recuperación. Pero el camino sería largo y lleno de obstáculos. Mercedes Milá no volvió a la televisión de inmediato. El regreso no fue algo sencillo ni rápido. Tras meses de lucha interna, de terapia y de rehacer su vida desde cero, comprendió que necesitaba enfrentarse a lo más doloroso: la reconstrucción de su identidad. ¿Quién era ella sin la fama? ¿Qué quedaba de la mujer que había sido aclamada, adorada e incluso criticada durante tantos años? El proceso de recuperación fue largo. Cada día significaba un desafío nuevo. Había momentos de avance, pero también retrocesos. Había días en los que sentía que había dado un paso hacia adelante, solo para descubrir que otro momento de oscuridad la arrastraba nuevamente. A pesar de todo, Mercedes entendió que su vida seguía teniendo un propósito, aunque ya no fuera el que la gente esperaba de ella. La televisión le había dado muchas cosas, pero también le había consumido. Su salida del mundo mediático fue como un renacimiento doloroso. Sí, pero un renacimiento al fin y al cabo. Se dio tiempo para sanar, para conectar con su entorno más cercano y, sobre todo, para reconectar con la mujer que había sido antes de convertirse en un personaje público. El apoyo de su hermano, que había sido su ancla en los momentos más oscuros, siguió siendo fundamental.
Él estuvo a su lado durante todo el proceso, recordándole quién era en los momentos en que ella misma se había olvidado. Fue él quien le dio las fuerzas para dar el primer paso hacia la luz. No me recuperé de un día para otro. Fue un proceso largo, pero entendí que mi historia aún no había terminado, que la vida tenía más que ofrecerme si estaba dispuesta a seguir luchando. Después de mucho tiempo, Mercedes Milá regresó a la televisión, pero ya no era la misma. El brillo en sus ojos no era el mismo, pero su mirada reflejaba una profunda sabiduría, una experiencia que solo el sufrimiento puede otorgar. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Su presencia en la pantalla era más tranquila, más reflexiva, y su mensaje era claro: la lucha contra la depresión no discrimina. Y si alguien podía vencerla, era porque se atrevió a pedir ayuda. Lo que comenzó como un testimonio personal, una confesión desgarradora, se convirtió en un llamado a la acción. Mercedes no solo había vencido su depresión, sino que ahora se dedicaba a inspirar a otros a luchar por su bienestar mental. La entrevista en 59 segundos, esa que reveló su lucha y desnudó su alma, marcó un antes y un después no solo en la vida de Mercedes, sino en la percepción de la salud mental en la sociedad española. Fue un grito de auxilio que resonó en miles de hogares, un recordatorio de que no importa cuán fuerte parezca alguien en el exterior, todos somos vulnerables. Mercedes Milá, la mujer que había liderado las pantallas con su carisma imparable, ahora lideraba una nueva lucha. La lucha por la conciencia sobre la salud mental. Hoy, más que nunca, su legado es claro: la depresión no tiene rostro, no tiene límites, y lo más valioso que puedes hacer cuando la enfrentas es pedir ayuda. Mercedes no solo ha sobrevivido a su batalla personal, sino que se ha convertido en un faro de esperanza para todos aquellos que, como ella, sienten que la oscuridad es infinita. Mercedes Milá demostró que incluso en los momentos más oscuros, si tienes la valentía de enfrentarte a tus demonios, siempre habrá un amanecer que te permita empezar de nuevo. La vida sigue, y aunque haya sido difícil, cada día es una nueva oportunidad. No estamos solos en esta lucha, y nunca debemos tener miedo de pedir ayuda. La historia de Mercedes Milá no es solo la historia de una periodista, sino la historia de una mujer que, después de tocar fondo, encontró la fuerza para levantarse, reconstruirse y seguir adelante. Su legado será recordado como el de una mujer que, a pesar de los momentos más oscuros de su vida, nunca dejó de luchar. Y esa es, sin duda, la lección más grande que puede dejar a todos los que la siguen. Varias veces al día te traemos contenido con nuevas exclusivas. Recuerda que para que YouTube te muestre nuestros videos, debes tocar el botón de suscribirte y la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Cotilleo Express, tu canal de YouTube donde los secretos de los famosos brillan solo para ti. Los secretos de los famosos son una ficción. Cotilleo Express siempre está aquí, siguiendo los pasos de los famosos solo para ti. Cotilleo